Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes y en particular para los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Mi nombre es Sergio Anaya y nuestro tema de hoy es las tres magnas tareas que tenemos los ciudadanos mexicanos en este año 2018, que implica el proceso electoral, pero no solo eso. Como primer término quisiera abordar la cuestión de la violencia del Estado, esta que nos ha sido impuesta tanto desde fuera del país como por las autoridades a partir del ejercicio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuada posteriormente por el de Enrique Peña Nieto. El problema de la violencia del Estado, de esta guerra que ha sido un fracaso en contra de las drogas, de los cárteles y la delincuencia organizada en general, no solamente el tráfico, sino el secuestro, el asesinato, los robos, y así ha metido en graves problemas, no solo financieros por las pérdidas económicas que significa, sino sobre todo por la pérdida de vidas humanas que suman cientos de miles en cada uno de los dos gobiernos que hemos mencionado, tanto del PAN como el del PRI, que ahora está vigente. ¿Por qué decimos que hay que frenarla? Porque muchas de las personas que participan no necesariamente están haciéndolo por su voluntad. Tenemos a poblaciones prácticamente completas de campesinos, de comunidades rurales que son obligadas a participar tanto en la siembra como en la cosecha y distribución de los enervantes o en la producción de ellos. Y no les queda otra opción porque están carentes de la protección de las autoridades o en muchos casos las mismas autoridades, ya sean las policías municipales o estatales e incluso la federal y hasta miembros del ejército, han sido copartícipes en algunos casos en este proceso. Por el otro lado tenemos la cuestión de los jóvenes. Los jóvenes son muchas veces cooptados por dos razones. Por un lado está la falta de oportunidades que se dan en el país ante la falta de empleos bien pagados, la pobreza extrema que se ha extendido, y dado que no tienen opciones para ellos más asequibles, se les aparece la delincuencia como una opción para poder salir adelante, y muchas veces incluso son igualmente cooptados a través de las bandas urbanas para el narcomenudeo o a través de las propuestas de lujo y de bienestar, aunque sea para unos pocos años, de la que disfrutan las élites en el poder, tanto económicas como políticas, y que millones de mexicanos no tienen a la vista ni lo podrán tener nunca jamás. Para ellos puede resultar atractivo esto para poder acceder a esa vida de lujos, a esa vida de satisfacción de los bienestar material que no les puede dar el trabajo, ni la sociedad, ni la economía, ni ninguna empresa para poder participar. Peor aún, para muchos, como ha pasado en países de Sudamérica como Colombia, o Venezuela, Perú, lo que es la delincuencia organizada se ha funcionado en muchas ocasiones con supuestos movimientos revolucionarios y ha traído en consecuencia el levantamiento de los jóvenes, es decir, la leva. Ellos son obligados a participar a la fuerza por las armas o morir. Entonces, entre morir y vivir, a sobrevivir a como hay lugar, pues obviamente no les queda una opción por delante. Además, la cuestión de frenar la violencia del Estado implica también llegar hasta los soldados. Las fuerzas militares que han sido también obligadas a participar en esta guerra han cometido algunas atrocidades, algunas violaciones a la ley, algunos asesinatos, al menos así está consignado, no solo a través de los medios de comunicación, sino también varios juicios que se les han entablado a nivel nacional y en algunas comisiones de derechos humanos a nivel internacional. Bien, de eso se trata. El primer punto, hay que frenar esta violencia institucionalizada a través del Estado mexicano y buscar la paz, buscar la reconciliación nacional, buscar la reconstrucción. Y eso no implica el que se perdone a las personas que han sido los autores intelectuales de todos estos hechos,
sino en ciertas circunstancias, como habíamos mencionado, de campesinos que son obligados, de jóvenes igual que son cooptados por la fuerza o violentamente, o los soldados que han solamente obedecido las órdenes. Entonces, ¿a quiénes hay que castigar? Bien, pues hay que castigar a los líderes, hay que castigar a los sicarios, hay que castigar a las personas que están en la parte alta de esa pirámide de violencia, tanto por el ala civil, por el ala delincuencial, como por parte del Estado mexicano. Ese es un primer punto. El segundo punto es la cuestión referida a lo electoral, en donde todo apunta que puede ganar, como en el 2000, una persona de la oposición, y el problema es que si quedamos igual que en ese año, cuando se dio por primera vez la alternancia en este país, se va a quedar con un presidente sin ninguna opción para actuar. Y no es por justificar a Fox, porque Fox demostró posteriormente que no tenía los tamaños suficientes para gobernar a México, sino que es un poder real, o sea, el poder legislativo está ahí, y cuando son del mismo partido pueden hacer algunas cosas, pero cuando son de distinta fuente, de distinto origen partidario, lo que suele pasar es que se frenan todas las iniciativas del Ejecutivo, como le pasó a Fox, y en lugar de aliarse precisamente con la parte de la izquierda progresista que era en favor de la nación, que apostó por el cambio, se alió con los mismos de siempre. O sea, el problema de Fox no radicó nada más en que tuviera un Congreso opositor, sino en el hecho de que se alió con la parte oficialista que había estado gobernando el país en perjuicio de la mayoría de los mexicanos que confiaron en él. Es decir, traicionó el voto de la mayoría de los ciudadanos que queríamos un cambio. Este proceso se puede evitar de solo una manera. A la hora de votar, no solo voten por un presidente de un partido distinto a los del PRI y el PAN, sino que tienen que hacerlo también por los senadores y por los diputados para el Congreso de la Unión, de tal manera que las iniciativas presidenciales estén corroboradas por un Congreso fuerte también, que permitan hacer los cambios necesarios para que a todo el país, a todas las familias mexicanas les vaya mejor. No es lo mismo que se beneficie un pequeño grupo, y les pongo un ejemplo sencillo. Recientemente se ha dado a conocer que solamente el 1%, escúchenme, el 1% de los mexicanos trabajadores alcanza un ingreso superior a los 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos es apenas justo lo necesario para que una familia tenga todos los satisfactores necesarios para un desarrollo saludable, para que sea plenamente integrada a la sociedad, para que tenga los estudios necesarios. De otra manera, se ven muy limitados en su desarrollo, se ven muy limitados en su alimentación, en la vivienda que pueden disfrutar, en los estudios a los que pueden acceder, y ni siquiera estos 10 salarios mínimos garantizan un exceso. Sin embargo, ¿saben ustedes cuántos mexicanos apenas pueden acceder a este? De los 52 millones de mexicanos que han tenido trabajo, se acuerdan las estadísticas de 2017, que recién terminó, solamente 500,000 mexicanos están de 10,000 o más en cuanto a ingreso. O sea, son demasiado pocos. Todos los 52 millones restantes están con un ingreso inferior, es decir, que no tienen la posibilidad de darles satisfactores necesarios para sí mismos y sus familias. Este es un grave problema que se tiene que resolver precisamente con la acción de toda la sociedad, y estamos hablando de toda la sociedad, y no estamos hablando, cuando hablamos de PRI, PAN, PRD, de todos los militantes de esos partidos. Hay mucha gente positiva y trabajadora en cada uno de los partidos, tanto estos 3 partidos que hemos mencionado como los demás, pero igualmente podemos decir con plena certeza, y lo hemos verificado sexenio tras sexenio, que hay una élite política en esos partidos que ha usufructuado los bienes de la nación para su propio beneficio, y más allá de eso, además de beneficiarse de las políticas públicas para sí y sus familias, se han robado literalmente el dinero del erario. O sea, no se conforman con obtener beneficios ilegales y enriquecerse, sino además extraen ilícitamente la riqueza pública
y se quedan con ella para sus familias. Eso es lo que hay que impedir, y eso es lo que impide el progreso de la nación y lo que hace que tengamos trabajos muy mal pagados, los peores salarios en toda América del Norte, y no es por razón de la economía o de una economía débil. Nuestra economía en general, es decir, todos los procesos productivos, incluido tanto la inversión, tanto las empresas como los trabajadores, es fuerte, genera una gran cantidad de riqueza, y eso está reflejado en que somos el país con más millones en América Latina, el primero o segundo lugar. Entonces, sí hay trabajos, hay trabajadores, hay gente que está haciendo las cosas bien, pero hay una élite que se está robando literalmente toda esa riqueza, y eso es lo que hay que impedir. Por eso hay que votar no solamente por un presidente de distinto a los actuales PRI-PAN-PRD, sino un presidente que tenga un apoyo en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Bien, para lograr eso, para llegar a esos dos puntos anteriores que hemos dicho, es decir, frenar la violencia del Estado y evitar que los corruptos del PRI-PAN se atrincheren en el Congreso, hay que convencer a toda la gente, hay que hacer que quienes tienen el poder del voto lo hagan efectivo. Es decir, en la jornada electoral del 1 de julio hay que acudir a votar, pero no solamente hay que acudir a votar, hay que proteger ese voto, hay que impedir a toda costa el fraude electoral y hay que evitar el fraude en las casillas. Lo que están haciendo los partidos PRI, PAN y PRD, tanto los de la coalición priista como la coalición panista, es trasladar todo el sistema que aplicaron en el Estado de México en 2017, en esa fraudulenta elección, para aplicarlo en todo el país. ¿Cómo funciona? Pues además de la compra de votos, de las tarjetas rosas y todo lo demás que ya conocemos, es en la cooptación, en evitar que los representantes de casillas que ya han sido asignados por el INE estén presentes ese día. El mero día de la elección se compra cierto número de casillas, sobre todo aquellas que son críticas, para poder incidir en los resultados, porque es en ese pequeño grupo que dirige una casilla que los que hacen el conteo final y los que establecen en el acta cuántos votos para cada uno de los candidatos. Si ellos logran hacer eso e imponer el fraude a través de las casillas, de nada valdrá que hayan salido todos a votar. Entonces tenemos que cuidar que eso no suceda, tenemos que estar temprano, y es tarea de los partidos políticos, de los observadores, ciudadanos a través de todas las corporaciones, ya sea privadas o públicas, que participen, y civiles, pero sobre todo de cada uno de los ciudadanos. Tenemos que estar pendientes que no tuerzan el voto para que podamos tener un mejor México y un país para todos. Ya me extendí un poco en esta ocasión, les agradezco su participación. Pueden consultarlos en nuestros sitios web www.totalsapiens.com, que por cierto ha sido bloqueado por Facebook extrañamente en la mitad del proceso electoral, pero bueno, ese es otro asunto que trataremos más adelante. Y también nuestras redes sociales, en Facebook, a pesar de todo, en YouTube, nuestros videos, y en Twitter, en nuestras participaciones diarias, comentando y retuiteando aquellos temas que nos parecen de mayor interés para todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.